Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a nuestra nueva clase, esta nueva edición de Vida Abundante. Estamos en la lección 22 y estamos estudiando esos pecados sutiles que no nos dejan vivir esa vida abundante que el Señor Jesús ya ha preparado para nosotros. Así nos podemos examinar, podemos evaluar y entregar esos pecados al Señor para que Él nos cambie, Él nos permita disfrutar de esa vida que ya tiene preparada para nosotros. Y hoy vamos a topar un tema bastante delicado, diría yo. Es el tema del pecado sutil de juzgar a los demás. La semana pasada terminamos la clase de la impaciencia, la irritabilidad y la ira, y creo que el Señor nos habló bastante fuerte en lo íntimo y personal, ¿verdad? De cómo uno verdaderamente ofende al Señor con esas actitudes, ¿verdad? Y ahora el Señor nos va a enseñar otra cosa más. Está escarbando nuestro corazón, está profundizando para verdaderamente uno entregarle al Señor todo lo que, toda nuestra vida, todas las áreas de nuestro corazón. Les invito a inclinar sus rostros para orarle al Señor y entregarle este tiempo para su gloria. Señor bendito, te damos gracias por la oportunidad nuevamente de juntas estudiar, abrir tu palabra y estudiar, descubrir los tesoros del cielo, Señor. Esos tesoros que tú nos has dado en tu palabra, Señor, las verdades que nos hacen libres, Señor. Gracias por Jesús que hace posible esta nueva vida, esta comunión contigo y entre nosotros, Señor, porque sin Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos egoístas, somos orgullosos, somos vanidosos, somos todo lo que te ofende, Señor, pero en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, Señor, y gracias porque tú nos vas haciendo crecer en ese conocimiento. Ayúdanos, Señor, a rendirnos completamente, entregar toda nuestra mente, alma, corazón para servirte, Señor, honrarte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque eres paciente y misericordioso y tu gracia nos es suficiente, Señor. A ti sea la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, son 2 hojitas, hermanos. Acuérdense, si es su primera vez que nos acompaña, tenemos una página de Facebook. Ahí pueden encontrar bajo archivos o files en inglés todos los estudios que hemos tenido desde que empezó el grupo. Hemos visto ya varias diferentes temas, ¿verdad? Hay temas de evangelismo, temas de los frutos del Espíritu, temas de enfrentando las batallas espirituales, temas de conociendo a Dios, y ahora estamos en el tema de la vida abundante en Cristo Jesús. Así que vamos a empezar, y empezamos siempre con un versículo, y está en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabras de Jesús, ¿verdad? Estaba él en el monte dando las bienaventuranzas, da un sermón largo, específico, de diferentes temas, ¿verdad? La ira, el divorcio, el dinero, muchos asuntos, y llega al capítulo 7 en lo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Está haciendo una recapitulación y confronta a la gente con esta realidad, ¿verdad? El no juzgar, porque seremos medidos y juzgados con esa misma medida. Ahora,
Aquí vemos nuevamente que Jesús usó una hipérbole, o sea, una manera de hablar, un lenguaje literario. Está usando, este hipérbole es una exageración, algo que no se puede, algo imposible de hacer. Por ejemplo, en este caso la viga. Nadie puede cargar una viga en un ojo, ¿verdad? Y está usando esta exageración para enfatizar la enseñanza. Físicamente es imposible tener una viga en el ojo, o un poste, ¿verdad? Imagínense un poste eléctrico, ¿cómo vamos a cargar eso en el ojo, verdad? Pero así como en la parábola de los 10 talentos del siervo que no perdonó, representa la realidad de nuestra deuda con el pecado contra Dios, así la viga en nuestro ojo puede representar el veredicto divino sobre nuestro pecado de juzgar a los demás. Dios ve lo que nosotros no vemos. Él está viendo nuestro pecado como una viga, aunque para nosotros estamos bien y estamos juzgando la pajita del otro. Dios está ya juzgando nuestro propio pecado. La seriedad de este pecado no es tanto el hecho de juzgar a los demás por lo que hacen o lo que no hacen, que al hacerlo asumimos el papel o el lugar que le corresponde solo a Dios. Esto es importante aclarar. No, el mal no está en el tanto juzgar lo que otros hacen o no hacen, sino en uno ponerse en la posición de Dios. Ese es el pecado, el querer que las cuentas nos la rindan a nosotros, el querer uno determinar a quién condena o a quién salva. Eso no es nuestro trabajo ni nuestra posición, eso solo le corresponde a Dios, y ese es el pecado. En eso está el pecado de juzgar, en que uno se sienta en la posición de juez, ¿verdad? Y no es tanto si está correcto o incorrecto lo que otros hacen, porque pueda que esté incorrecto, sino más bien el uno en el condenarlos, en el ponerse en la actitud de Dios. Ese es el pecado. Eso mismo hizo Satanás. ¿Se acuerdan que en Isaías nos dice que él quiso subir al trono y sentarse en la gloria de Dios? Dijo, yo subiré y me sentaré. Él quería ser, el tener esa prerrogativa, esa autoridad. Y a veces nosotros, consciente o inconscientemente, tomamos esa actitud diabólica también, de querer ponernos en el puesto de Dios. Y a eso es lo que el Señor está diciendo: ten cuidado, no lo hagas, eso no debes de hacerlo. Veamos las definiciones de las dos palabras que se usan en el versículo que hemos leído. Miren, la palabra juzgar, que se encuentra en el versículo 1, dice el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esa palabra juzgar es la palabra krinó en el griego, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2 se usa la palabra juicio. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, esa palabra es la palabra crima. Las dos, tanto crinó como crima, vienen de la misma raíz. Noten que está la K, la R y la I, cri. Esa es la raíz griega. Y la primera, la que está en el versículo 1, el que dice no juzguéis, la palabra juzgar, significa separar, hacer a un lado, escoger, seleccionar. O sea, a veces nosotros nos ponemos y decimos, este sí, este no. Este sí acepto, este no. Eso es juzgar. O selecciono, ¿verdad? Como a veces decimos, este sí es salvo, este no. Este se va a ir al infierno, este no. Nosotros estamos catalogando a alguien, y eso significa esta palabra. Separar, el juzgar. También esa palabra que no puede significar dar una opinión, pensar o considerar algo como. En otras palabras, lo considero dependiendo de lo que esté juzgando, ¿verdad? Como decimos, puedo decir, considero que es salvo, o aquel considero que no lo es. Entonces, eso no es nuestra labor ni autoridad.
Crino también puede significar pronunciar juicio, sentencia, censura, contender, discutir, condenar, aprobar, estimar o preferir, determinar, resolver, dar decreto, gobernar, reinar o presidir sobre alguien o algo, ¿verdad? O sea, el juzgar en este contexto puede significar alguien que quiere reinar sobre otros y determinar y condenar y seleccionar o, como dice aquí, pronunciar juicio. Y eso dice el Señor, no hagáis esto, no selecciones, no condenes, no des tu opinión en cuanto a cosas que tú no sabes, no tienes la autoridad para determinar si alguien es salvo o no. No puedes dar ese decreto porque tú no gobiernas ni reinas, ¿verdad? Ese es el primer versículo. Miremos el otro concepto de donde dice, porque con el juicio con que juzgas, esa palabra es a la palabra crima, que es parecida, ¿no? Emitir un decreto, un juicio, la acción de irse en contra o favor, condenar, decidir sobre las faltas de otros y el castigo que se da en una sentencia o un juicio penal. O sea, estás juzgando, ya diste una sentencia, una condena, un decreto y te vas en contra de esa persona, estás emitiendo un juicio. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Ahora, todos tenemos preferencias y prácticas, ya sean culturales, generacionales, sociales o personales. Todos tenemos gustos, diferentes tendencias. Hay cosas que nos gustan y cosas que no. Tenemos convicciones, costumbres y tradiciones que hemos puesto al nivel de la verdad bíblica en varios asuntos. Vamos a darnos cuenta que hay cosas que creemos que son de Dios, tal vez, o decimos esto es bíblico, pero en realidad son costumbres personales, hábitos, tradiciones que nos hemos hecho, pero las mantenemos o hasta peleamos por ellas como que si fueran bíblicas como si fueran del Señor, ¿verdad? Ahora, muchos de los argumentos que nos llevan a discutir, a dividir, a contender, son la mayoría de veces justificados por textos sacados fuera de contexto o convicciones enseñadas por hombres y en realidad no son actitudes ni enseñanzas o sentires que nacen en el corazón de Dios y su palabra. Esto lo vamos a explicar más adelantito. Ahora, es importante, y aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar en cuanto a los puntos que vamos a topar, que es de suma importancia que tengamos presente lo siguiente, ¿verdad? Ya lo hemos dicho algunas veces en clases pasadas. Cuando una persona, por la gracia y misericordia de Dios, ha experimentado la convicción de sus pecados, se ha arrepentido delante de Dios, reconoce la obra de Jesús como la única obra redentora, lo ve a Él, a Jesús en fe, como el único Dios verdadero que murió y resucitó. Su mente pasa por un proceso de transformación que lo lleva a entregar su vida al Señor. Eso es lo que nosotros llamamos, o la Biblia llama como el nuevo nacimiento. Alguien se abre sus ojos a su pecaminosidad, reconoce su estado pecaminoso delante de Dios, ¿verdad? Se arrepiente, ve a Jesús como el Salvador, el único Dios, la obra de Cristo como la obra redentora perfecta, ¿verdad? Ese proceso de entendimiento, arrepentimiento, convicción, fe en Cristo nos lleva a un cambio de mente, a una nueva vida, ¿verdad? ¿Y qué más? Cuando esa transformación nos lleva a entregar nuestras vidas al Señor, ¿verdad? Ahora, en ese momento, cuando uno pasa por ese proceso de arrepentimiento, convicción, conversión, en ese momento se recibe de lo alto un sello. Esto es la presencia de Dios en nosotros. Las Escrituras dicen que habiendo oído la palabra de verdad y creído en nuestro corazón el Evangelio del Señor,
el Señor nos sella, nos da un anillo, un arras, una garantía que es la presencia de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y eso causa esa nueva vida, un nuevo nacimiento, una transformación. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, esta presencia hace que el creyente busque lo que trae honra y gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo nos va a guiar a buscar y obedecer la voluntad de Dios. Esta nueva criatura empieza a dar pasos de fe en obediencia a Dios y empezará a crecer en el conocimiento de Jesús, esta nueva persona, en el conocimiento de Jesús, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Este crecimiento se verá en la forma en la que la persona vive. Siempre habrá una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a analizar aspectos que a veces en los que juzgamos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que no estamos apoyando ni un extremo ni el otro, ni el que es liberal, ni el que es súper legalista, porque el creyente, teniendo el Espíritu del Señor, sabrá discernir cuál es la voluntad del Señor, cuál es en ciertos aspectos, en ciertos puntos, tendrá la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, el saber que tenemos libertad en Cristo no es licencia para desobedecer al Señor. El creyente en Cristo siempre buscará crecer en obediencia al Dios que sirve, al Dios en el cual ha creído, a Jesús. Miren lo que dice Gálatas 5:13 en adelante. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Libertad del pecado, libertad del mundo, libertad de la condenación. Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Noten eso interesante. Tenemos libertad, pero no debemos de usarla para satisfacer los deseos carnales, sino más bien esa libertad es para que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Pablo está diciendo, mire, eso de estarse señalando y criticando y condenando no es del Espíritu, es de la carne. Y no satisfagan esos deseos de sentirse superiores, de sentirse autoritativos, sino más bien aprovechen la libertad que Dios les ha dado para servirse los unos a los otros en amor. Ese es el propósito para el cual el Señor nos llama, para que seamos para su gloria, lo sirvamos a Él y sirvamos al prójimo, para que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo como a uno mismo. Entonces, dicho esto, teniendo presente que el creyente en Jesús buscará servir, honrar y glorificar a Dios en todas las áreas de su vida, comprendemos que habiendo sido libertados del pecado, no tenemos por qué encontrarnos sujetos a prácticas y costumbres esclavizantes, ni tampoco esa libertad nos da luz verde para vivir en libertinaje, ni practicando lo que es pecado. En otras palabras, el verdadero creyente no buscará lo que desagrada a Dios, ni se deleitará en lo pecaminoso. Entonces, ahora sí, veamos algunos ejemplos donde nos podemos encontrar juzgando a otros y tomando el lugar de Dios. Vamos a ver el número 1 en cuanto a la manera de vestir. ¿Es correcto ir al templo vestidos casualmente? O sea, en pantalón blue jean o shorts o pantuflas, chancletas, pijama, no sé, como lo que sea. Casualmente, ¿es correcto?
Si nos vestimos elegantemente, ¿somos más espirituales? Es la pregunta. Porque algunos hermanos dirán, no, mira, a la iglesia solamente se puede ir con vestido o con corbata. Otros dirán, no, a la iglesia puedes ir como tú quieras. Si quieres ir en bikini, puedes ir en bikini. O sea, los dos extremos, ¿verdad? En los años 70 eso fue lo que pasó. Cuando hubo acá en Estados Unidos lo que le llaman como un avivamiento. En los años 70 estaba el tiempo de los hippies. Y los hippies, los jóvenes de ese entonces, se vestían libremente, ¿verdad? Ellos creían en la libertad, sin zapatos, sin sostén. Las mujeres andaban prácticamente, simple y llanamente libres, ¿verdad? Era el amor libre y todo. Entonces empezaron a haber conversiones dentro de estos jóvenes, pero que empezaron a llegar a las iglesias, a entrar a las iglesias de esa manera, vestidos con sus pantalones campanas, sin zapatos, otros, las muchachas prácticamente con trajes de baño, así, ¿no? Y había iglesias que les prohibía la entrada. Y había otras iglesias que les empezó a dar apertura, que lleguen así, y de ahí salieron lo que ahora conocemos como las iglesias Calvario, las Calvary Chapel, porque muchos de sus jóvenes se convirtieron. Obviamente el Señor toca su corazón, empezaron a buscar del Señor, y ahora hay bastantes ministros, pastores que salieron de esa generación que creían así. Entonces, hubieron los dos extremos, iglesias que decían no pueden entrar sin zapatos porque los pies sucios van a ensuciar el templo, y otros dijeron, déjenlos entrar, que escuchen la palabra, y déjenlos entrar, que ellos no saben, ellos así son, hay que dejarlos que escuchen la verdad de Dios y que el Espíritu del Señor trabaje en sus vidas. Y hubo fruto por ese lado. Así que hay siempre esa inquietud en nuestra mente. ¿Qué es lo correcto? En ninguna parte de la Biblia encontramos instrucciones específicas acerca de cómo debemos vestirnos para ir al templo. Encontramos, por ejemplo, Pablo le dice a las mujeres nobles que se habían convertido, que eran ricas, que eran no pocas, que también socialmente había gente influyente que estaba viniendo al Señor y que tenían por costumbre, era la sociedad en que vivían, de hacerse peinados ostentosos con perlas, porque eran griegas, ¿verdad? Mujeres elocuentes, mujeres influyentes, y Pablo les dice a ellas, no procuren la apariencia externa con peinados ostentosos, no lo procuren, más bien procuren lo interno, la piedad, una actitud apacible delante de Dios, que eso es de grande estima a los ojos del Señor. Sí hay instrucciones de eso, por ejemplo, hay instrucciones también de que Pablo le dice a las mujeres que cuando oren, se pongan velo, o si tienen pelo largo, que ese es su velo, ¿verdad? Que hay en cuanto a la oración. Pero en cuanto a instrucciones específicas de cómo ir vestido al templo, eso no encontramos. Lo que sí encontramos es, por ejemplo, instrucciones para los sacerdotes levitas y instrucciones para el sumo sacerdote en el tabernáculo, de cómo ellos se tenían que vestir, pero no para el pueblo. No vamos a encontrar nada específico. Ahora, el Señor Jesús le dijo a una mujer samaritana, en Juan capítulo 4, 23, se nos da esta narración, lo que dijo Jesús, le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, teniendo a Cristo, el espíritu de Cristo, en la verdad de Cristo, en la palabra, en el poder de Cristo, todo es en Jesús. La adoración debe de ser por medio de Él, porque solamente Él nos permite entrar al Padre, por medio de Él y para Él. Es la adoración verdadera. Porque hay gente que adora sin Cristo y dice, yo tengo mi manera de adorar. Esa no es una adoración verdadera. Puede que tengan otros medios de salvación, otros medios de
de dirección, no se basan en la palabra, entonces no adoran en espíritu ni en verdad. Y esa adoración no es aceptable delante de Dios. Ahora, es cierto que una manera informal de vestir podría reflejar una actitud informal hacia el Señor, pero es algo que a mí no me toca juzgar. Yo no puedo ver el corazón de esa persona. Es verdad, por ejemplo, cuando uno tiene actividades, recientemente celebré mis 25 años, ¿verdad? Y de aniversario, de matrimonio, y yo quería las fotos bonitas, ¿verdad? Y obviamente le estaba diciendo a mi familia, quiero que se vistan de este color, quiero que nos vistamos de esta forma, porque quería que quede el recuerdo bonito, ¿verdad? Obviamente no todos siguieron las instrucciones, hubieron familiares que fueron casuales, ¿verdad? Y salen las fotos. Desentonan un poco en las fotos porque unos estamos súper bien vestidos, elegantes, y otros no. Y ahí pues puede causar un poquito de inconformidad y decir, ay, les dije, lo que sea, pero nuestro corazón en las cosas espirituales no se puede aplicar la misma, por decirlo, la misma tendencia, la misma... el mismo modo de pensar, porque estamos hablando de servicio y adoración a Dios, no de preferencias. Yo podía haber tenido preferencia de que se vistan de vestido largo, que se vistan elegante, pero otros dicen, no, yo pienso que una camisa remangada es elegante. Cada persona tiene su concepto, ¿no? Pero eso no es lo que llevamos a lo espiritual, porque lo personal, como decimos así, las costumbres, las preferencias, las tradiciones, eso no determina el corazón de la persona. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, joven, que tenía como 19, 20 años, estaba yendo a una iglesia tradicional, fundamental, y llegó un joven inmigrante, pobre. Esta iglesia era de clase media, media alta tal vez, se puede decir, dentro de aquí de los Estados Unidos. Todos los varones iban con traje, no solamente con camisa de manga larga ni corbata, con traje. Esa era la costumbre. Las mujeres, vestidos, a veces sombreros, todo era de lujo. Y llega este joven inmigrante de México, recién llegado, no tenía ropa buena, mucho menos ropa fina. Y me recuerdo que uno de estos hermanos, cuando lo vio que venía para entrar a la iglesia, lo paró porque venía en camiseta interior, en esas camisetas que no de manga, sino sin manga. Venía en camiseta interior a entrar a la iglesia buscando a Dios. Y se topó con este hermano que le dijo, no puedes entrar así no puedes entrar. Pero otro hermano más maduro, más amoroso, le dijo, espérate. Y él se fue, y en su carro este hermano tenía una camisa de manga larga y se la regaló. Le dijo, toma, ponte esto, y lo dejó entrar y le dijo, y siéntate al lado mío. Así le dijo, le mostró compasión, le mostró acogerlo, como dice aquí, no en el concepto que leímos, ¿verdad? No lo hizo a un lado. No lo seleccionó ni tampoco escogió, no dio su opinión, simple y llanamente le compartió, lo acogió. Y digo esto porque cualquiera podría decir, bueno, el hermano hizo bien, porque a la iglesia se debe de ir de esta manera, o lo otro, y el otro lo hizo quedar mal. Podemos juzgar al uno o al otro, pero la realidad es que Dios está viendo el corazón de esa persona. Él quería entrar a escuchar la palabra de Dios. Quería, y por circunstancias adversas que no sabemos, él podría haber estado recién llegado, no tenía trabajo, no tenía familia, andaba buscando a alguien que lo acoja. Y se encontró con alguien que no lo acogió. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese puesto a este otro hermano que tenía en su carro ¿Qué hubiese pasado con ese muchacho? Sí, ¿no? Se hubiese ido. Iba a decir, ¿así son los cristianos? ¿Así son? Mira,
hubo una piedra de tropiezo, pero gloria al Señor que hubo alguien que pensó como Jesús. ¿Qué importa si no trae zapatos? Está buscando a Dios, ¿verdad? Déjenlo entrar, ¿verdad? Y a lo mejor se incomoda a alguien, ¿verdad? Por eso el Señor decía, cuídense de no ser como los fariseos, que estaban hermosos por fuera, ¿verdad? Bien vestidos, llenos de atuendo opulente, ¿verdad? Pero por dentro, que decía el Señor, están como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y, solamente condenando y no y limitando la gracia de Dios para otros, ¿verdad? Así que la manera de vestir es cierto que puede una manera informal ser ofensiva para ciertas personas. Como les digo, la historia de la fiesta, ¿verdad? Las fotos, ¿verdad? Hay cosas que uno puede decir, ay, eso no se ve bien, hubiese sido mejor si te hubiese puesto de este color. O refleja el respeto que se le tiene al festejante, por decirlo así. Eso en términos sociales, en términos humanos. Pero en términos divinos, Dios no piensa como nosotros. Dios no mira las cosas como nosotros. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios ve el corazón. Y por eso dice aquí, viene la hora donde ya no va a ser todo, no se trata del lugar, no se trata de la forma. Viene la hora, porque aquí se estaba discutiendo la mujer del templo. ¿Quién tiene correcto? ¿Los samaritanos o los judíos? ¿Aquí en este monte o allá en Jerusalén? ¿Dónde es lo correcto? Y el Señor le dice, mira, va a llegar un momento en que no es el lugar, no es la forma en que se adora, como los judíos que tienen prácticas y leyes estrictas que tienen que seguir. Va a llegar un momento en que el Señor va a buscar adoradores que adoren al Padre en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios y en la verdad de Jesús, ¿verdad? Esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Muy bien, sigamos el punto número 2, la manera de adorar que estamos tratando ahorita. Dice, ¿es correcto adorar con baterías y guitarras eléctricas? ¿O solo piano o mejor sin instrumentos? Hay hermanos que se van al otro extremo. Dicen, no queremos tanta bulla, no queremos tanto escándalo, hay que hacerlo con reverencia, con piano, y si no hay piano, nada. Solo las voces, ¿verdad? Dos extremos, ¿verdad? Y otros que dicen, no, hay que tener 10 guitarras, 5 bajos, 3 baterías, un escándalo, luces y humo, y hacer otros extremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el correcto? Dice el Señor, ¿a qué tipo de música agrada al Señor? Es la pregunta. ¿Cuál estilo es más espiritual? ¿Verdad? Hay gente que por épocas, en la época de los 80 salió acá en Estados Unidos una corriente que se llamaba la música estilo vineyard, del viñedo, y era caracterizado por repetición y repetición. Por ejemplo, humíllense delante de la presencia del Señor, humíllense delante de la presencia del Señor, humíllense, y era como ¿cómo le llaman a esos? Como, ¿qué otras religiones tienen? Así como repeticiones, ¿verdad? Y pasó esa corriente, ahora hay otras corrientes y se empezaron a meter las guitarras eléctricas y cosas más modernas, pero ¿cuál estilo es más espiritual? Es la pregunta. ¿Los himnos o los coros? Hay hermanos de otras denominaciones que agarran, por ejemplo, estilo judío, que los cantos son de música, notas menores que invitan, por ejemplo, a la brincadera, como hacen los judíos, ¿verdad? A dar vueltas, ¿verdad? Las danzas que ellos acostumbran, ¿verdad? Pero ¿cuál es el estilo más espiritual? Y Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí vemos las 3 categorías que el Señor pone, ¿verdad? Pueden ser salmos, alguien puede cantar al Señor con salmos, otro
con himnos tradicionales e himnos judíos. Aquí en este caso tenían himnos conocidos que venían de las escrituras mismos, y cánticos espirituales, otros estilos. A ver si aquí es cierto que mucha música cristiana contemporánea es superficial, es verdad esto, y se centra en el ser humano. Noten ustedes cuando canten las alabanzas al Señor, hay cantos que solamente se enfocan en el individuo. Dame, dame, y quiero más, quiero yo, y esto, y yo, y yo, y yo. Esos cantos son muy superficiales porque apelan mucho a la emoción, apelan a los sentimientos, apelan a muchas veces hasta la carnalidad. Yo quiero más, y dame esto, y quiero gozo, y dame el gozo, y todo ese enfoque en lo personal. Pero hay otros cantos que se enfocan en Dios, en los atributos de Dios, en la bondad de Dios, la palabra de Dios, las profecías de Dios, y esos cantos llenan más, hacen crecer en conocimiento de Dios, edifican. Entonces, es verdad que muchos de los cantos modernos pueden ser superficiales y enfocados en el ser humano, pero también la hay que honra y adora a Dios, como igual que los himnos tradicionales. Y debemos de evitar juzgar en cuanto a eso, sino analizar, ¿esta alabanza le trae gloria a Dios o me trae gloria a mí? Porque hay cantos que hablan más de lo que yo hago, ¿verdad? Yo tengo esto, yo hago esto, y soy victoriosa por esto, y más es enfocado en el hombre. Entonces, el Señor, analicemos, que crezca la palabra de Cristo, que more en abundancia en nosotros, de manera que cuando lo alabamos en espíritu y en verdad, el enfoque es Él y no nosotros. O sea, cuando nos empezamos a ver, mira, este hermano no está cantando, mira, el otro se está durmiendo, mira, no está parado, mira, no está aplaudiendo, mira, el otro no está brincando, no está saltando, no está gritando, no está llorando. Ese no es nuestro trabajo, esa no es nuestra posición. Nuestra posición es personal, asegurarme que mi corazón esté alineado con la voluntad del Padre y con la palabra del Señor, adorándolo en Cristo y por Él y para Él. Nuestro enfoque cuando vamos a adorar al Señor no es ver alrededor. A veces cuando yo siento que mi carne empieza a querer sobreponerse en las reuniones, porque somos humanos y nuestros ojos empiezan a distraerse, a veces a ver a los lados. Por eso creo yo que es una práctica muy importante uno cerrar los ojos cuando está adorando al Señor. Si no se sabe el canto, pues enfóquese en las letras o en las hojas, y no ver a sus lados, porque no vamos al lugar a fijarnos cómo adoran los otros, sino cómo estamos nosotros adorando al Señor. Que nuestro enfoque sea Él, ¿verdad? Así evitamos el dar rienda suelta a nuestra carnalidad de juzgar a los demás. Así que la respuesta es, si la alabanza está centrada en Cristo, es espiritual. No necesariamente porque a mí no me gusta. Es cierto, muchos años atrás, yo pensaba que una guitarra eléctrica no podía sonar bonito alabando al Señor. Y he aprendido después de los años de ver a hermanos talentosos que tocan tan hermoso, un instrumento que puede ser usado para adorar al diablo, muchas veces con el heavy metal y cosas extravagantes. Puede ser usado, todo en las manos del ser humano puede ser usado o para la gloria de Dios o para la gloria del enemigo. Así que debemos de ser conscientes de eso, de que no es nuestro estándar el que determina qué es lo espiritual o lo que no es espiritual. Es el corazón de la persona con Dios, y eso solamente lo puede ver el Señor. Si no le gusta cómo tocan en un lado, busque otro lado donde le guste, donde todos adoren como a usted le gusta, pero la adoración no es para usted ni para mí. Eso debemos de tener consciente. A veces decimos cosas como, esta iglesia no me gusta cómo adoran, no me llega.
¿qué quiere que le llegue si no es para usted? Es para el Señor, ¿verdad? A veces decimos, oh, acá me gusta más porque siento que puedo conectarme con Dios mejor. Dios no es de sentimientos, es de convicciones, de fe, ¿verdad? No, pueda que un lugar no tenga medios para tener un piano. ¿Para qué exigimos que todos tengan? ¿Verdad? Por ejemplo, hay lugares en pobres que solamente alaban con su voz. Y es más que hermoso, porque Dios busca a los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No tanto lo exterior, lo que se adorna, ¿verdad? Así que el balance. El que tiene el espíritu del Señor buscará lo que traiga gloria al Señor y no lo que le traiga gusto y comodidad en lo personal, ¿verdad? Así que sigamos con el siguiente tema. La manera de comer. ¿Ofende ciertas comidas a Dios? Hay gente que dice yo no como carne porque eso es pecado, y otros que dicen no, yo no como nada que tenga sangre, o yo no como, o yo solo como legumbres. ¿Quién es más espiritual? Es la pregunta. Bueno, Romanos capítulo 14 nos habla, y me gustó el título que le dieron los que traducen la palabra. A veces encontramos títulos encima de cada capítulo y normalmente los quito porque son añadidos por los hombres y nomás pongo la palabra del Señor, pero esta vez me gustó el título que pusieron y le pusieron el título a Romanos 14, los débiles en la fe. La versión de la Reina Valera antigua lo traduce como los flacos en la fe. Y se me hace chistoso que esta porción, este capítulo tiene que ver con la comida y se habla de los débiles como flacos. Así que dice, recibid al débil en la fe, al flaco en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A veces hay personas que solo andan buscando topar temas de discusión cuando saben que para otro ese tema es un poquito delicado, por decirlo así. Dice, si recibes a alguien que tú sabes que es débil en la fe, no le topes temas que van a causar controversia. Dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, si yo estoy diciendo a este hermano, no es cristiano porque mira lo que come, dice, tú estás juzgando a alguien que Dios ya recibió. ¿Por qué te estás haciendo problema si Dios no se hizo problema en ese aspecto? Dice ahora, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, había gente que decía, no, hay que guardar este día, hay que hacer esta práctica judía. El otro decía, no, eso no, porque ahora estamos en Cristo. Otro decía, mira, permite que su siervo haga esto. El otro decía, no le debe de dejar hacer esto. Había mucha crítica entre los creyentes de la iglesia en Roma. Eran nuevos creyentes y Pablo le está explicando, mira, ¿tú por qué juzgas al empleado de otro o al criado del otro? Si está en pie o está acostado, eso lo determina su Señor, pero el Señor nuestro es el que nos da a todos las habilidades. Si uno guarda eso o el otro no, ¿por qué están siempre en constante pleito? Dice, cada uno esté convencido plenamente en su mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. En otras palabras, yo no me voy a sentir más espiritual porque hago esto y tú no. O si tú no lo haces, no te sientas más espiritual porque no lo haces. Si no lo haces, no lo hagas para el Señor, y si lo haces, hazlo para el Señor. No que sea tu bandera de aquí estoy yo más espiritual, sino humildemente, si no lo haces, no lo hagas por Él, o si lo haces, hazlo para Él. O sea, que el enfoque sea Cristo, nuestro Señor, no nosotros.
Dice el versículo, veamos el versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero si tú te sacrificas haciendo algo, hazlo para el Señor, no para enorgullecerte. Si no haces algo, no lo hagas para el Señor, porque todo es por el Señor. Nuestra vida y nuestra muerte somos de Él, a Él le pertenecen. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo creo que este es como dice el andarivel, hay otra palabra que es parangón, que es como que esto es lo que determina por qué no debemos de juzgar. Dice, porque todos vamos a dar cuentas delante del Señor. Todos vamos a comparecer, vamos a decir lo que hicimos y lo que no hicimos delante del Señor, no delante de los hombres. Y si tú estás juzgando, tú también vas a dar cuentas. Eso es lo que estás diciendo. No estás superior. No porque juzgas quiere decir que el Señor no te va a juzgar a ti. Eso lo hace analizar Pablo esto a los hermanos. Ahora dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ven lo que dice? De uno mismo uno va a dar cuenta, no del otro. Así que, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios, aquí está, no es comida, ¿verdad? Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, si tu conciencia te dice esto es malo, delante de Dios no lo hagas, pero si estás inseguro, estás tratando de agradar a los demás y no a Dios, eso es lo que está diciendo, te condenas a ti mismo, tú mismo, y Dios no aprueba eso, porque dudas, estás dudando de que algo que Dios ha dado sea de bendición. Estás juzgando no solamente al prójimo, sino al Señor mismo. Y ahí mismo dice, no lo haces con fe. Y eso no proviene de Dios, es pecado. Básicamente Pablo les estaba diciendo, dejen de actuar como Dios con sus hermanos creyentes en Cristo. Dios es el juez, no ustedes. Ambos grupos se criticaban y juzgaban el uno al otro. Unos despreciaban a otros y habían llegado al grado de ser contenciosos, pleitistas, ¿verdad? Ahora, debemos de entender que sí hay prácticas que la Biblia condena abiertamente. Para una lista podemos leer Gálatas 5:19, las obras de la carne,
O en 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 al 5, se nos habla de las características que habrán en los seres humanos en los últimos tiempos, ¿verdad? Todos pecados abiertos. Ahora, estas características de los últimos tiempos, en ese sentido, sí tenemos el derecho de proclamar cuando una persona está en desobediencia a Dios, pero nunca condenarlos personalmente. Esa es la prerrogativa de Dios. Nosotros anunciamos el juicio que Dios ya ha hecho y la salvación que se puede obtener en Jesús de esa condenación ya proclamada. Nosotros hemos recibido gracia y perdón por entender y creer en fe lo que Jesús ya hizo por nosotros. No somos superiores, somos perdonados por Jesús. Esa debe ser la actitud de cada creyente. Anunciar, mira, eso que estás haciendo, Dios lo condena. Yo no lo condeno, Dios lo condena. Yo estoy en el mismo bote que tú. Yo también necesito un Salvador. Yo también necesité el perdón y el sacrificio de Cristo para tener comunión con el Padre. Ven, deja esa vida, ven, puedes salvarte en Jesús, puedes tener vida eterna en Jesús. El mismo Jesús, estando en esta tierra, ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Yo no te condeno. Desde la perspectiva humana, todavía el Señor no había recibido la gloria, porque a Él se le da el poder de juzgar, el poder de condenar, pero como humano dijo, yo no te condeno, pero no peques más, ¿verdad? Ese era el consejo. Miren, dice, en lo personal, como creyentes que deseamos vivir una vida abundante y agradable al Señor, sí somos llamados a examinar, investigar, averiguar, escudriñar, cuestionar, interrogar, determinar, discernir con la mente de Cristo la manera que debemos de conducirnos. Esos sinónimos son tomados de esta porción que vamos a leer en el versículo 15 al final. Dice, empero el espiritual juzga todas las cosas. Esas definiciones a ese juzgar es el examinar. El espiritual examina, investiga, averigua, escudriña, cuestiona, interroga, determina, discierne con la mente de Cristo, el espiritual. Ahora, dice así 1 Corintios 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, el carnal, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura,
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que el Señor sí nos manda a examinarnos a nosotros mismos y alinearnos a la voluntad del Padre dependiendo de su Santo Espíritu en nuestro diario vivir. Cada día nosotros debemos de analizar este paso, esta decisión, esta actitud, esta práctica. ¿Agrada a Dios o lo ofende? ¿Glorifica a Dios o me trae gloria a mí? De esa manera, no juzgando a los otros, sino juzgándonos nosotros mismos. Quienes hemos recibido la mente de Cristo para vivir de acuerdo al Espíritu del Señor, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos ha dado una nueva mente para no ser contenciosos, no ser pretenciosos, no sentirnos superiores, sino más bien rendirnos en obediencia y alabanza para aquel que se merece toda la gloria, porque Él es el único digno de todo honor y toda alabanza. Él es el único que tiene la autoridad de juzgar y el único que se merece nuestra devoción, nuestra entrega y nuestra adoración. Sigamos adelante entregándole al Señor nuestro corazón y nuestra mente para que Él quite de nosotros cualquier actitud prejuiciosa, cualquier actitud de condenación que tengamos hacia otros. Que el Señor nos llene de su gracia para que demos de gracia lo que hemos recibido por gracia. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta lucha contra este pecado sutil, el de juzgar a los demás. Adelante, mis hermanos.